Sura 2. La vaca. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Alif, Lam, Mim. Esta escritura sagrada, acerca de la cual no hay duda, es una guía para los conscientes de Dios, que creen en la existencia de lo que es imperceptible al hombre, son constantes en la oración y de lo que les damos como sustento gastan en los demás, y que creen en lo que ha descendido sobre ti, oh profeta, y en lo que se hizo descender antes de ti, pues son ellos los que en su interior tienen certeza de la otra vida. Esos son los que siguen la guía que les llega de su sustentador, y son esos, precisamente, los que alcanzarán la felicidad. En verdad, a los que se empeñan en negar la verdad, es igual que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos, y sobre sus ojos hay un velo. Les aguarda un tremendo castigo. Y hay gentes que dicen: creemos en Dios y en el último día, pero en realidad no creen. Pretenden engañar a Dios y a aquellos que han llegado a creer, pero solo se engañan a sí mismos y no se dan cuenta. En sus corazones hay enfermedad, y por eso Dios deja que aumente su enfermedad, y les aguarda un penoso castigo por sus continuas mentiras. Y cuando se les dice: no sembréis la corrupción en la tierra, contestan: solo estamos mejorando las cosas. En verdad, son ellos precisamente los corruptores, pero no se dan cuenta. Y cuando se les dice: creed como cree la demás gente, contestan: ¿es que vamos a creer como creen los necios? En verdad, son ellos precisamente los necios, pero no lo saben. Y cuando se encuentran con los que han llegado a creer, afirman: creemos como vosotros. Pero cuando están a solas con sus malvados impulsos, dicen: en verdad, estamos con vosotros, solo estábamos burlándonos. Dios les devolverá sus burlas y los dejará en su desmesurada arrogancia por un tiempo, vagando ciegos de un lado para otro, porque esos son los que han canjeado la guía por el error, y tampoco su negocio les ha dado beneficio, ni han encontrado guía en otra parte. Su parábola es la de gentes que encienden un fuego, pero tan pronto como éste ilumina todo a su alrededor, Dios se lleva su luz, dejándolos a oscuras, sin que puedan ver, sordos, mudos, ciegos, y no pueden volver. O la parábola de una violenta tormenta, con tinieblas, truenos y relámpagos. Se llevan los dedos a los oídos para no oír el trueno, por miedo a la muerte, pero Dios rodea con su poder a todos los que niegan la verdad. A punto está el relámpago de quitarles la vista. Cuando les alumbra, avanzan, y cuando quedan sumidos en la oscuridad, se detienen. Si Dios quisiera, ciertamente, podría quitarles su oído y su vista, pues en verdad, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Oh gentes, adorad a vuestro sustentador, que os ha creado a vosotros y a quienes vivieron antes que vosotros, para que os mantengáis conscientes de él. Que ha hecho de la tierra un lecho para vosotros, y del cielo una bóveda, y hace caer agua del cielo, y mediante ella hace brotar frutos para vuestro sustento. Así pues, no digáis que existen poderes capaces de rivalizar con Dios, cuando sabéis que Él es uno. Y si tenéis dudas sobre cualquier porción de lo que hemos hecho descender gradualmente sobre nuestro siervo Muhammad, presentad un sura comparable en mérito, y llamad a cualquier otro aparte de Dios para que dé testimonio por vosotros, si lo que decís es verdad. Y si no podéis hacerlo, y ciertamente no podéis, sed conscientes del fuego cuyo combustible son seres humanos y piedras, y que guarda a todos los que niegan la verdad. Pero aquellos que han llegado a creer y hacen buenas obras,
anúnciales la buena nueva de que tendrán jardines por los que corren arroyos. Siempre que se les den como sustento frutos de ellos dirán: esto es lo que antaño recibíamos como sustento. Porque se les dará algo que evocará aquel pasado. Tendrán esposas puras y allí morarán. Ciertamente, Dios no desdeña proponer como parábola a un mosquito o aún algo más insignificante. Aquellos que han llegado a creer saben que es la verdad venida de su sustentador, mientras que los que se empeñan en negar la verdad dicen: ¿qué quiere dar a entender vuestro Dios con esta parábola? De esta forma hace que muchos se extravíen, al tiempo que guía a muchos, pero no extravía así sino a los perversos, que rompen su pacto con Dios una vez establecido en su naturaleza, y separan lo que Dios ha ordenado mantener unido, y siembran la corrupción en la tierra. Esos serán los perdedores. ¿Cómo podéis rechazar a Dios si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir y de nuevo os volverá la vida y a Él seréis devueltos. Es Él quien ha creado para vosotros todo cuanto hay en la tierra, y volviéndose hacia el cielo lo conformó en 7 cielos, y sólo Él tiene pleno conocimiento de todo. He ahí que tu sustentador dijo a los ángeles: voy a poner en la tierra a alguien que ha de heredarla. Dijeron: ¿vas a poner en ella a alguien que sembrará allí la corrupción y derramará sangre, mientras que nosotros proclamamos tu gloria infinita, te alabamos y santificamos tu nombre? Dios respondió: ciertamente yo sé lo que vosotros no sabéis. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se las mostró a los ángeles y les dijo: decidme los nombres de estas cosas, si es verdad lo que decís. Dijeron: gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has impartido. Ciertamente, solo tú eres omnisciente, sabio. Dijo: oh Adán, infórmales de los nombres de estas cosas. Y cuando Adán les hubo informado de sus nombres, Dios dijo: ¿no os dije, ciertamente, solo yo conozco la realidad oculta de los cielos y de la tierra, y conozco todo lo que manifestáis y todo lo que ocultáis? Y cuando dijimos a los ángeles: postraos ante Adán, se postraron todos excepto Iblis, que rehusó y se mostró arrogante, y se convirtió así en uno de los que niegan la verdad. Y dijimos: oh Adán, habita con tu esposa en este jardín, y comed con libertad de lo que en él hay, pero no os acerquéis a este árbol, no sea que os hagáis malhechores. Pero Satán les hizo caer en eso, y precipitó con ello la pérdida de su estado anterior. Y dijimos: descended, y sed en adelante enemigos unos de otros, y en la tierra tendréis vuestra morada, y bienes de que disfrutar por un tiempo. Luego Adán recibió palabras de guía de su sustentador, que aceptó su arrepentimiento, pues en verdad solo Él es el aceptador del arrepentimiento, el dispensador de gracia. Pues si bien dijimos: descended todos de este estado, ciertamente os llegará de mí una guía, y los que sigan mi guía nada tienen que temer y no se lamentarán. Pero los que se empeñan en negar la verdad y desmientan nuestros mensajes, esos están destinados al fuego y allí permanecerán. Oh hijos de Israel, recordad las bendiciones que os dispensé y cumplid vuestro pacto conmigo. Entonces yo cumpliré mi pacto con vosotros. Y temedme a mí, solo a mí. Creed en lo que he revelado ahora, que confirma la verdad de lo que ya tenéis, y no seáis de los primeros en negarlo, y no malvendáis mis mensajes por un provecho insignificante, y sed conscientes de mí, solo de mí. Y no cubráis la verdad con falsedad, ni ocultéis la verdad a sabiendas, y sed constantes en la oración, y gastad en limosnas,
e inclinaos en oración con los que se inclinan. ¿Ordenáis a otra gente que sean piadosos, olvidándoos de serlo vosotros mismos que leéis la Escritura Sagrada? ¿No vais a usar vuestra razón? Buscad ayuda en la paciencia y en la oración. Esto es ciertamente difícil, excepto para los humildes de espíritu, que saben con certeza que encontrarán a su sustentador y que a él serán devueltos. Oh hijos de Israel, recordad las bendiciones que os dispensé y cómo os favorecí sobre todos los demás pueblos. Y sed conscientes de la llegada de un día en el que ningún ser humano podrá beneficiar a otro, ni se aceptará intercesión o rescate por ninguno de ellos, y nadie será auxiliado. Y recordad cuando os libramos de las gentes de Faraón, que os afligían con duros castigos, masacrando a vuestros hijos varones y dejando con vida solo a vuestras mujeres. En esto os probó Dios vuestro sustentador duramente. Y cuando separamos a vuestro paso las aguas del mar, salvándoos y ahogando a las gentes de Faraón ante vuestros propios ojos. Y cuando emplazamos a Moisés durante 40 noches en el monte Sinaí, y en su ausencia os entregasteis a la adoración del becerro de oro y os volvisteis malhechores. Luego, aun después de eso, os perdonamos este pecado vuestro, para que os moviera a ser agradecidos. Y recordad cuando dimos a Moisés la Escritura Sagrada, y con ella el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso, para que así fuerais rectamente guiados. Y cuando Moisés dijo a su pueblo: «Oh pueblo mío, ciertamente habéis pecado contra vosotros mismos adorando al becerro. Volveos a vuestro Creador arrepentidos y haced penitencia. Esto es mejor para vosotros ante vuestro Creador». Y Él aceptó vuestro arrepentimiento, pues en verdad, solo Él es el aceptador del arrepentimiento, el dispensador de gracia. Y recordad cuando dijisteis: «Oh Moisés, no hemos de creer en ti hasta que veamos a Dios cara a cara». Entonces os fulminó el rayo del castigo mientras mirabais. Luego os resucitamos, después de estar como muertos, para que os moviera a ser agradecidos. E hicimos que las nubes os dieran sombra, e hicimos descender para vosotros el maná y las codornices, diciéndoos: «Comed de las cosas buenas que os hemos dado como sustento». Y todas sus transgresiones no nos causaron ningún perjuicio, sino que pecaron solo contra sí mismos. Y recordad cuando dijimos: «Entrad en esta tierra y comed de lo que hay en ella como queráis, con libertad, pero entrad por la puerta con humildad, y decid: líbranos de la carga de nuestros pecados. Y entonces os perdonaremos vuestros pecados y recompensaremos ampliamente a quienes hagan el bien». Pero los que estaban empeñados en hacer el mal cambiaron lo que se les había ordenado decir por otra cosa. Hicimos que cayera sobre esos malhechores una plaga del cielo como retribución por su iniquidad. Y recordad cuando Moisés rezó pidiendo agua para su pueblo, y respondimos: «Golpea la roca con tu vara». Y brotaron de ella 12 manantiales, y cada cual sabía de dónde tenía que beber. Y Moisés dijo: «Comed y bebed del sustento que Dios os da, y no obréis mal en la tierra sembrando la corrupción». Y recordad cuando dijisteis: «Oh Moisés, ciertamente no podremos soportar una sola clase de alimento. Pide pues a tu sustentador que haga brotar para nosotros algo de lo que la tierra produce, como hierbas, pepinos, ajos, lentejas y cebollas». Moisés dijo: «¿Vais a cambiar lo que es mejor por algo mucho peor? Volved humillados a Egipto y tendréis lo que pedís». Por esto, la miseria y la humillación se abatieron sobre ellos e incurrieron en la condena de Dios. Todo por empeñarse en negar la verdad de los mensajes de Dios y en matar a los profetas contra todo derecho. Y todo por rebelarse contra Dios y empeñarse en transgredir los límites de lo correcto. Ciertamente, los que creen en esta escritura sagrada
Los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, todos los que creen en Dios y en el último día y obran con rectitud, tendrán su recompensa junto a su sustentador, y nada tienen que temer ni se lamentarán. Y he ahí que aceptamos vuestro solemne compromiso y levantamos el monte Sinaí por encima de vuestras cabezas, y os dijimos: tomad con toda vuestra fuerza lo que os hemos dado y tened presente lo que contiene, para que os mantengáis conscientes de Dios. Luego, después de eso, os apartasteis, y de no haber sido por el favor de Dios hacia vosotros y su gracia, ciertamente habríais sido de los perdedores. Pues conocéis bien a los que de vosotros profanaron el sábado, y les dijimos: convertíos en monos despreciables. E hicimos de ellos un aviso ejemplar para sus contemporáneos y sus descendientes, y una advertencia para todos los que son conscientes de Dios. Y he ahí que Moisés dijo a su pueblo: Dios os ordena que sacrifiquéis una vaca. Dijeron: ¿te burlas de nosotros? Él respondió: Dios me libre de ser tan ignorante. Dijeron: pide de parte nuestra a tu sustentador que nos aclare cómo ha de ser. Moisés respondió: dice que sea una vaca ni vieja ni demasiado joven, sino de mediana edad. Haced pues lo que se os ordena. Dijeron: pide de parte nuestra a tu sustentador que nos aclare de qué color ha de ser. Moisés respondió: dice que sea una vaca amarilla, de color vivo, agradable a la vista. Dijeron: pide de parte nuestra a tu sustentador que nos aclare cómo ha de ser, pues todas las vacas nos parecen iguales. Así, si Dios quiere, seremos ciertamente bien dirigidos. Moisés respondió: dice que sea una vaca no uncida para arar la tierra ni para regar los cultivos, intacta y sin manchas de ningún otro color. Dijeron: por fin has traído la verdad. Y entonces la sacrificaron, pero faltó poco para que no lo hiciesen. Pues, oh hijos de Israel, cuando matasteis a un ser humano y os recriminabais mutuamente del crimen, aunque Dios desvelara lo que preferíais ocultar, dijimos: aplicad este principio a algunos de esos casos de homicidio no resueltos. Así, salva Dios vidas de la muerte y os muestra su voluntad, para que aprendáis a usar vuestra razón. Y sin embargo, después de esto, vuestros corazones se endurecieron y se volvieron como piedras, o aún más duros, pues ciertamente hay piedras de las que brotan arroyos, y otras que cuando son hendidas mana de ellas agua, y otras que se desmoronan por temor de Dios. Y Dios no está ajeno a lo que hacéis. ¿Esperáis pues que crean en lo que predicáis, cuando una parte de ellos solía escuchar la palabra de Dios y luego de haberla entendido la alteraba a sabiendas? Y que cuando se encuentran con los que han llegado a creer dicen: creemos como creéis vosotros. Pero cuando se quedan a solas entre ellos dicen: ¿vais a informarles de lo que Dios os ha revelado para que puedan usarlo como argumento en contra vuestra, citando las palabras de vuestro sustentador? ¿No vais pues a usar vuestra razón? ¿No saben acaso que Dios conoce todo lo que ocultan y todo lo que manifiestan? Entre ellos hay gente iletrada, sin conocimiento directo de la Escritura Sagrada, que siguen solo fantasías y se basan en meras conjeturas. Hay de esos que escriben con sus manos algo que presentan como la Escritura Sagrada y luego dicen: esto viene de Dios, para obtener con ello un provecho insignificante. Hay de ellos por lo que han escrito con sus manos y hay de ellos por lo que se han ganado. Dicen: el fuego solo nos tocará un número contado de días. Di: ¿habéis recibido una promesa de Dios? Pues Dios nunca incumple su promesa. ¿O es que atribuís a Dios algo que no podéis saber? Sin duda, quienes hayan obrado mal y estén inmersos en su pecado, están destinados al fuego y en él permanecerán.
Pero quienes lleguen a creer y hagan buenas obras, están destinados al paraíso y en él morarán. He ahí que aceptamos este solemne compromiso de vosotros, los hijos de Israel. No adoraréis sino a Dios, haréis el bien a vuestros padres y parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablaréis a la gente de buena manera, seréis constantes en la oración y gastaréis en limosnas. Y sin embargo, a excepción de unos pocos, os apartasteis, pues sois gente obstinada. Y he ahí que aceptamos vuestro solemne compromiso de que no derramaríais sangre entre vosotros, ni os expulsaríais de vuestras casas unos a otros. Lo convinisteis y de ello dais testimonio aún ahora. Y sin embargo, sois vosotros quienes os matáis unos a otros y expulsáis aparte de vuestra gente de sus hogares, haciendo causa común contra ellos en la transgresión y el odio. Pero si acuden a vosotros como cautivos, los rescatáis, cuando el acto de expulsarlos os estaba ya prohibido. ¿Es que creéis, pues, en ciertas partes de la Escritura Sagrada y negáis la verdad de otras? ¿Qué merecen quienes de vosotros hacen tales cosas, sino la ignominia en esta vida y que el día de la resurrección sean destinados al más severo castigo? Y Dios no estará ajeno a lo que hacéis. Esos son los que compran esta vida a cambio de la otra vida. No se les mitigará el castigo ni recibirán auxilio. Dimos ciertamente a Moisés la Escritura Sagrada y enviamos una sucesión de enviados después de él. Y dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes de la verdad y le fortalecimos con la sagrada inspiración. Sin embargo, ¿no es cierto que cada vez que llegaba a vosotros un enviado con algo que no era de vuestro agrado, os mostrabais altivos desmintiendo a alguno de ellos y a otros dándoles muerte? Pero dicen, nuestros corazones están ya rebosantes de conocimiento. No, sino que Dios les ha rechazado por negarse a reconocer la verdad, pues pocas son las cosas en las que creen. Y siempre que les vino una nueva revelación de Dios que confirmaba la verdad de lo que ya tenían, y tened presente que antes solían rezar pidiendo la victoria sobre los que se empeñaban en negar la verdad, siempre que les vino algo que reconocían como la verdad, lo negaban. El rechazo de Dios es el justo merecido de todos los que niegan la verdad. Qué ruin es esa soberbia por la que se han vendido a sí mismos, al negar la verdad de lo que Dios ha revelado, por envidia de que Dios haya concedido algo de su favor a quien él quiso de sus siervos, y así han incurrido en la condena de Dios una y otra vez. Y a los que niegan la verdad les aguarda un castigo humillante, porque cuando se les dice, creed en lo que Dios ha revelado, dicen, creemos solo en lo que nos ha sido revelado, pero rechazan el resto de la verdad, aunque sea una verdad que confirma lo que ya tienen. Di, ¿por qué entonces matasteis antaños a los profetas de Dios, si realmente erais creyentes? Y ciertamente, Moisés os trajo las pruebas evidentes de la verdad, pero aún así, en su ausencia, os entregasteis a la adoración del becerro de oro y fuisteis malhechores. Y he ahí que aceptamos vuestro compromiso solemne y levantamos el monte Sinaí por encima de vuestras cabezas, y os dijimos, tomad con toda vuestra fuerza lo que os hemos dado y escuchad. Pero dicen, oímos, pero desobedecemos. Pues sus corazones están llenos a rebosar de amor al becerro de oro por negarse a aceptar la verdad. Di, qué malo es lo que os ordena esta falsa creencia vuestra, si en verdad sois creyentes. Di, si la morada junto a Dios en la otra vida es vuestra en exclusiva, deberíais ansiar la muerte, si es verdad lo que decís. Pero no la ansiarán, porque son conscientes de lo que sus manos han adelantado en este mundo. Y Dios conoce bien a los malhechores. Verás que son las gentes con mayor apego a la vida, más aún que aquellos que atribuyen divinidad a otros seres junto con Dios. A todos ellos les gustaría vivir 1000 años,
pero la longevidad no les libraría del castigo en la otra vida, pues Dios ve todo lo que hacen. Di, oh profeta, quien sea enemigo de Gabriel, que ciertamente con la venia de Dios ha hecho descender en tu corazón esta escritura sagrada que confirma lo que aún queda de revelaciones anteriores y como guía y buena nueva para los creyentes, quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles y de sus mensajeros, incluidos Gabriel y Miguel, debe saber que ciertamente Dios es enemigo de todos los que niegan la verdad. Porque hemos hecho descender sobre ti mensajes ciertamente claros, y sólo los perversos niegan la verdad. ¿No es acaso cierto que cada vez que hicieron una promesa a Dios, una parte de ellos la rompió? No, en verdad, la mayoría de ellos no creen. Y aun ahora, cuando ha venido a ellos un enviado de Dios, que confirma la verdad de lo que tienen, algunos de los que recibieron la revelación con anterioridad arrojan tras de sí la escritura sagrada, como si no supieran lo que dice. Y en su lugar siguen lo que los malvados solían practicar durante el reinado de Salomón. Pues no fue Salomón quien negó la verdad, sino que la negaron aquellos malvados que enseñaron a la gente la magia. Y siguen lo que se hizo descender a través de los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Si bien estos no enseñaban a nadie sin antes declarar: somos solo una tentación al mal. No neguéis pues la verdad de Dios. Y aprenden de esos dos a crear discordia entre un hombre y su esposa. Y si bien no dañan con ello a nadie sin la venia de Dios, adquieren un conocimiento que solo les perjudica y no les trae beneficio, sabiendo bien que quien adquiere este conocimiento no tendrá parte en el bien de la otra vida. Pues ruin es ese arte por el que se han vendido, si lo hubieran sabido. Y si hubieran creído y hubieran sido conscientes de él, la recompensa de Dios habría sido mejor para ellos, si lo hubieran sabido. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no digáis al profeta: escuchamos. Decid más bien: ten paciencia con nosotros, y prestadle atención, pues un doloroso castigo aguarda a quienes rechazan la verdad. Ni a aquellos seguidores de una revelación anterior que se empeñan en negar la verdad, ni a los que atribuyen divinidad a otros seres junto con Dios, les gustaría que vuestro sustentador hiciera descender sobre vosotros bien alguno. Pero Dios distingue con su gracia a quien Él quiere, pues Dios es de una generosidad infinita. Si anulamos un mensaje o provocamos su olvido, lo sustituimos por otro mejor o semejante. ¿No sabes que Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa? ¿No sabes que de Dios es el dominio de los cielos y la tierra, y que no tenéis aparte de Dios a nadie que pueda protegeros, ni nadie que os preste auxilio? ¿Es que vais a pedir a vuestro enviado lo que se le pidió antes a Moisés? Quien elige rechazar la evidencia de la verdad, en lugar de creer en ella, se ha extraviado ya del camino recto. Y muchos de los seguidores de una revelación anterior les gustaría haceros renegar de la verdad, después de haber creído, por una envidia egoísta, aún después de habérseles aclarado la verdad. No obstante, perdonad y ser indulgentes, hasta que Dios haga manifiesta su voluntad. Ciertamente, solo Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y sed constantes en la oración, y pagad el impuesto de purificación, pues todo el bien que hagáis como adelanto para vosotros mismos, lo encontraréis junto a Dios. Ciertamente, Dios ve todo lo que hacéis. Y dicen: nadie entrará jamás en el paraíso a menos que sea judío o cristiano. Esas son fantasías suyas. Di: presentad una prueba si es verdad lo que decís. Sí, en verdad, todo aquel que someta su ser por entero a Dios y además obre rectamente, tendrá su recompensa junto a su sustentador. Esos nada tienen que temer y no se lamentarán. Y los judíos afirman: los cristianos carecen de base para sus creencias. Mientras que los cristianos afirman:
Los judíos carecen de base para sus creencias. Y ambos citan la Escritura Sagrada. Otro tanto ha dicho siempre quienes carecen de conocimiento, pero Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección, sobre todo aquello en lo que discrepaban. ¿Y quién es más perverso que quien impide que se mencione el nombre de Dios en cualquiera de sus casas de adoración y se empeña en arruinarlas? Esos no deberán entrar en ellas sino con temor. Sufrirán humillación en esta vida y en la otra vida un terrible castigo. De Dios son el este y el oeste, y allí a donde os volváis hallaréis la faz de Dios. Ciertamente, Dios es infinito, omnisciente. Y no obstante, algunos afirman: Dios ha tomado para sí un hijo. Infinito es Él en su gloria. No, sino que suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Todas las cosas obedecen fielmente su voluntad. Él es el originador de los cielos y de la tierra. Cuando decreta la existencia de algo, le dice tan solo: sé y es. Y solo quienes carecen de conocimiento dicen: ¿por qué Dios no nos habla ni se nos muestra un signo milagroso? Otro tanto dijeron quienes les precedieron: sus corazones se asemejan. En verdad, hemos hecho claros los signos para aquellos dotados de certeza interior. Ciertamente te hemos enviado, oh profeta, con la verdad, como portador de buenas nuevas y como advertidor, y no se te hará responsable de los condenados al fuego abrasador. Pues los judíos nunca estarán complacidos contigo, ni tampoco los cristianos, mientras no sigas sus creencias. Di: ciertamente, la guía de Dios es la única guía verdadera. Y ciertamente, si siguieras sus erróneas opiniones, después de todo el conocimiento que te ha llegado, no tendrías quien te protegiera de Dios ni quien te auxiliara. Aquellos a los que hemos entregado la Escritura Sagrada y que la siguen como debe ser seguida, esos son los que verdaderamente creen en ella. Pero quienes eligen negar su verdad, esos, precisamente, son los perdedores. Oh hijos de Israel, recordad las bendiciones que os dispensé y cómo os favorecí sobre todos los demás pueblos. Y sed conscientes de la llegada de un día en que ningún ser humano será valedor por otro, ni se aceptará rescate por ninguno de ellos, ni les valdrá intercesión alguna, y no serán auxiliados. Y recordad esto: cuando su sustentador puso a prueba a Abraham con sus órdenes, y éste las cumplió, le dijo: ciertamente haré de ti un guía para los hombres. Abraham preguntó: ¿y harás guías también a mis descendientes? Dios respondió: mi pacto no incluye a los malhechores. Y he ahí que hicimos del templo un centro al que la gente pudiera acudir una y otra vez, y un lugar de refugio. Tomad, pues, como oratorio el lugar en el que Abraham se situaba. Y encomendamos esto a Abraham e Ismael. Purificad mi templo para los que han de dar vueltas en torno a él, los que permanecerán en retiro junto a él, y los que se inclinarán y se postrarán en oración. Y he ahí que Abraham imploró: oh sustentador mío, haz de esta una tierra segura y provee de frutos a sus habitantes, aquellos que crean en Dios y en el último día. Dios respondió: y a quien rechace la verdad, le dejaré disfrutar por un tiempo, pero al final le arrastraré al sufrimiento del fuego. ¡Qué mal fin! Y cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos del templo, imploraron: oh sustentador nuestro, acéptanos esto. Ciertamente, solo tú todo lo oyes, todo lo sabes. Oh sustentador nuestro, haz que estemos sometidos a ti. Haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti. Muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestro arrepentimiento.
Ciertamente, solo tú eres el aceptador del arrepentimiento, el dispensador de gracia. Oh sustentador nuestro, suscita en nuestra descendencia a un profeta de entre ellos, que les transmita tus mensajes, les imparta la revelación y la sabiduría, y les haga crecer en pureza. Ciertamente, solo tú eres todopoderoso, sabio. ¿Y quién sino alguien de mente débil querría abandonar la fe de Abraham, a quien en verdad exaltamos en esta vida y que ciertamente en la otra vida estará entre los justos? Cuando su sustentador le dijo: «Sométete a mí», respondió: «Me someto a ti, el sustentador de todos los mundos». Y esto fue lo que Abraham legó a sus hijos, y lo mismo hizo Jacob. Oh hijos míos, Dios ha escogido para vosotros la fe más pura. No dejéis que la muerte os alcance sin haberos sometido a Él. Pero no, y eso que vosotros mismos, oh hijos de Israel, dais testimonio de que Jacob, estando próxima a su muerte, dijo a sus hijos: «¿A quién adoraréis cuando yo ya no esté?» Respondieron: «Adoraremos a tu Dios, el Dios de tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, el único Dios, y a Él nos sometemos». Esa es una comunidad ya desaparecida. Recibirán lo que se hayan ganado, como recibiréis vosotros lo que os hayáis ganado, y no seréis juzgados por lo que hicieron. Y dicen: «Sed judíos, oh cristianos, y estaréis en el camino recto». Di: «No, sino que seguimos la fe de Abraham, que se apartó de todo lo falso, y no fue de los que atribuyen divinidad a algo distinto de Dios». Decid: «Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre nosotros, y en lo que se hizo descender sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus descendientes, y lo que le fue dado a Moisés y a Jesús, y lo que fue dado a todos los demás profetas por su sustentador. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y a Él nos sometemos. Y si otros creen igual que vosotros, estarán ciertamente en el camino recto, y si se apartan, solo ellos habrán caído en el error, y Dios te protegerá de ellos, pues solo Él todo lo oye, todo lo sabe. Di: «Nuestra vida toma su tinte de Dios». ¿Y quién puede teñir mejor la vida que Dios si realmente le adoramos a Él? Di a los judíos y a los cristianos: ¿vais a discutir con nosotros sobre Dios? Él es nuestro sustentador y también vuestro sustentador. Nuestro será el fruto de nuestras acciones y vuestro será el fruto de las vuestras, y a Él nos consagramos por entero. ¿O diréis que Abraham, Ismael, Isaac y Jacob y sus descendientes fueron judíos o cristianos? Di: ¿sabéis más vosotros o Dios? ¿Y quién es más perverso que quien oculta el testimonio que ha recibido de Dios? Pero Dios no está ajeno a lo que hacéis. Esa es una comunidad ya desaparecida. Recibirán lo que se hayan ganado, como recibiréis vosotros lo que os hayáis ganado, y no seréis juzgados por lo que hicieron. Los necios entre la gente dirán: ¿qué les ha apartado de la dirección en la que oraban hasta ahora? Di: de Dios son el este y el oeste, guía a quien Él quiere a un camino recto. Por eso hemos dispuesto que seáis una comunidad intermedia, para que con vuestras vidas deis testimonio de la verdad ante toda la humanidad, y para que el enviado dé testimonio de ella ante vosotros. Y solo pusimos para esta comunidad la dirección de la oración a la que antes te volvías, oh profeta, para distinguir a los que siguen al enviado de aquellos que le vuelven la espalda, pues ciertamente ha sido una dura prueba, salvo para aquellos a quienes Dios ha guiado rectamente. Pero en verdad, Dios no va a descuidar vuestra fe, pues ciertamente Dios es sumamente compasivo con los hombres, dispensador de gracia.
Te hemos visto, oh profeta, mirar al cielo con frecuencia buscando guía. Y ahora vamos a hacer que te vuelvas en la oración en una dirección que te es querida. Vuelve pues tu rostro hacia la mezquita inviolable, y donde quiera que estéis, volved vuestros rostros hacia ella en la oración. Y ciertamente, los que han recibido la revelación con anterioridad, saben bien que esta orden procede en verdad de su sustentador, y Dios no está ajeno a lo que hacen. Y sin embargo, aunque presentaras todas las pruebas ante aquellos que han sido destinatarios de anteriores revelaciones, no seguirán la dirección en la que tú rezas, ni tú puedes seguir su dirección de oración, y ni siquiera una parte de ellos siguen la dirección de los otros. Y si siguieras sus erróneas creencias después de todo el conocimiento que te ha llegado, ciertamente serías de los malhechores. Quienes han recibido la revelación con anterioridad, la conocen como conocen a sus propios hijos, pero ciertamente una parte de ellos oculta la verdad a sabiendas, la verdad que viene de tu sustentador. No seas pues de los que dudan. Cada comunidad se vuelve en una dirección que le es propia, de la cual él es el punto focal. Competid pues entre vosotros en hacer buenas obras. Donde quiera que estéis, Dios os reunirá todos ante él, pues ciertamente Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Así, por donde quiera que salgas, vuelve tu rostro en la oración hacia la mezquita inviolable, pues ciertamente esta orden viene en verdad de tu sustentador. Y Dios no está ajeno a lo que hacéis. Así pues, por donde quiera que salgas, vuelve tu rostro en la oración hacia la mezquita inviolable, y donde quiera que estéis, volved vuestros rostros hacia ella, de modo que nadie, salvo los que se empeñan en hacer el mal, pueda alegar nada contra vosotros. Pero no les tengáis miedo a ellos, sino temedme a mí, y obedecedme, para que pueda completar mi bendición sobre vosotros y podáis seguir el camino recto. Tal como os hemos suscitado a un enviado de entre vosotros, para que os transmita nuestros mensajes, os ayude a crecer en pureza, os imparta la revelación y la sabiduría, y os enseñe lo que no sabíais. Acordaos pues de mí, y yo me acordaré de vosotros, y sed agradecidos conmigo, y no me neguéis. Oh vosotros que habéis llegado a creer, buscad ayuda en la paciencia y en la oración, pues ciertamente Dios está con los que son pacientes en la adversidad. Y no digáis de los que han caído luchando por la causa de Dios, están muertos. Al contrario, están vivos, pero no os dais cuenta. Y sin duda os pondremos a prueba por medio del peligro, del hambre, de la pérdida de bienes, de vidas y de frutos del trabajo. Pero da buenas nuevas a los que son pacientes en la adversidad, los que cuando les sucede una desgracia dicen, en verdad, de Dios somos y en verdad a Él hemos de volver. Sobre esos recaen las bendiciones y la gracia de su sustentador, y ellos son precisamente los que están en el camino recto. Por eso, ciertamente, As-Safa y Al-Marwa están entre los símbolos consagrados por Dios, y así no incurrirá en falta quien, habiendo acudido al templo en peregrinación o en visita ritual, haga los recorridos entre ambas, pues quien hace un bien mayor del que debe, ciertamente Dios responde a la gratitud, es omnisciente. Ciertamente, a los que supriman la evidencia de la verdad y de la guía que hemos hecho descender, después de que nosotros la hayamos hecho clara a los hombres por medio de la Escritura Sagrada, a esos Dios los rechazará, y todos los que puedan juzgar los rechazarán. Salvo a los que se arrepientan, se enmienden y den a conocer la verdad, de esos aceptaré su arrepentimiento, pues solo yo soy el aceptador del arrepentimiento, el dispensador de gracia. Ciertamente, quienes se empeñen en negar la verdad y mueran mientras siguen aún negando la verdad, su merecido es el rechazo de Dios, el de los ángeles y el de todos los hombres rectos. En ese estado permanecerán, y no les será mitigado el castigo, ni se les concederá una prórroga. Y vuestro Dios es el Dios único, no hay deidad sino Él,
el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la alternancia de la noche y del día, en las naves que surcan el mar con lo que le es de provecho para el hombre, y en el agua que Dios hace caer del cielo, dando vida con ella a la tierra después de muerta, y haciendo que se multipliquen en ella toda clase de criaturas, en la variación de los vientos, en las nubes sujetas a su curso entre el cielo y la tierra, en todo eso hay en verdad mensajes claros para gente que hace uso de la razón. Y aún así, hay gentes que eligen creer en seres que supuestamente rivalizan con Dios y les aman como solo Dios debe ser amado. Pero los que han llegado a creer aman a Dios por encima de todo. Si quienes están empeñados en hacer el mal pudieran tan solo ver, como lo verán cuando les sea impuesto el castigo el día de la resurrección, que todo el poder pertenece solo a Dios y que Dios es severo en el castigo. Ese día, los que han sido falsamente adorados se desentenderán de sus seguidores y éstos verán el castigo que les aguarda, una vez destruidas todas sus esperanzas. Entonces dirán sus seguidores: ojalá tuviéramos otra oportunidad de vivir, pues nos desentenderíamos de ellos como ellos se han desentendido de nosotros. Así les mostrará Dios sus acciones como causa de un amargo remordimiento para ellos, pero no saldrán del fuego. Oh gentes, comed de lo lícito y bueno que hay en la tierra, y no sigáis los pasos de Satán, pues ciertamente él es enemigo declarado vuestro, y solo se incita a hacer el mal y a cometer actos deshonestos, y a atribuir a Dios aquello de lo que no tenéis conocimiento. Pero cuando se les dice: seguid lo que Dios ha revelado, algunos responden: no, seguiremos solo lo que hemos hallado que creían y hacían nuestros antepasados. ¿Cómo? Aun cuando sus antepasados no usaran la razón y careciesen de toda guía. Y así, la parábola de los que se empeñan en negar la verdad es la del animal que al oír el grito del pastor no percibe sino el sonido de una voz y una llamada. Son sordos, mudos y ciegos, pues no usan su razón. Oh vosotros que habéis llegado a creer, comed de las cosas buenas que os hemos dado como sustento y dad gracias a Dios, si es a Él verdaderamente a quien adoráis. Os ha prohibido solo el animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que haya sido inmolado a otro que Dios. Pero si alguien se ve empujado por la necesidad, no por deseo ni excediendo su necesidad inmediata, no incurrirá en pecado, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. En verdad, quienes suprimen en lo más mínimo la revelación que Dios ha hecho descender y la malvenden por un provecho insignificante, solo se están llenando el vientre de fuego. Dios no les hablará el día de la resurrección, ni les purificará de sus pecados, y les aguarda un doloroso castigo. Esos son los que canjean la guía por el extravío y el perdón por el castigo, sin embargo, que poco parecen temer el fuego. Así es, puesto que Dios ha hecho descender la Escritura Sagrada como exposición de la verdad, todos los que se enfrentan con sus opiniones a la Escritura Sagrada están realmente en un profundo error. La verdadera piedad no consiste en que volváis el rostro hacia el este o hacia el oeste. Piadoso en verdad es quien cree en Dios, en el último día, en los ángeles, en la revelación y en los profetas, y gasta de lo que tiene, a pesar de su apego a ello, en sus parientes, en los huérfanos, los necesitados, los viajeros, los mendigos y en rescatar a otros del sometimiento. Es constante en la oración y paga el impuesto de purificación. Y piadosos en verdad son los que, cuando prometen, cumplen sus promesas y son pacientes en la desgracia y en la adversidad y en los momentos de peligro. Esos son los que han sido fieles a su palabra y esos son los conscientes de Dios. Oh vosotros que habéis llegado a creer, se os ha prescrito la justa retribución para los casos de homicidio, el libre por el libre,
el esclavo por el esclavo, y la mujer por la mujer. Y si le es perdonada al culpable una parte de su culpa por su hermano, esta remisión deberá cumplirse en forma honorable y la restitución a su prójimo se hará de buenas maneras. Esto es un alivio de vuestro sustentador y una misericordia. Y aquel que a pesar de ello transgreda intencionadamente los límites de lo correcto, le aguarda un castigo doloroso, pues en la ley de la justa retribución tenéis vida, oh vosotros dotados de perspicacia, para que os mantengáis conscientes de Dios. Si os ha prescrito que cuando uno de vosotros sienta cercana la muerte y deje grandes riquezas, haga legados en favor de sus padres y otros parientes cercanos en forma honorable. Esto es un deber para quienes son conscientes de Dios. Y si alguien altera lo dispuesto después de haberlo sabido, el mal derivado de tal acción recaerá solo sobre quienes lo hayan alterado. Ciertamente, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero si alguien teme que el testador haya cometido un error o una injusticia deliberada y consiga un arreglo entre los herederos, no incurrirá por ello en falta. Ciertamente, Dios es indulgente, dispensador de gracia. Oh vosotros que habéis llegado a creer, se os ha prescrito el ayuno como se les prescribió a quienes os precedieron, para que os mantengáis conscientes de Dios. Habréis de ayunar durante un número determinado de días, pero si alguno de vosotros está enfermo o de viaje, ayunará igual número de otros días, y en tales casos, aquellos que se lo puedan permitir deberán alimentar a un pobre como rescate. Y quien hace un bien mayor del que debe, asimismo se lo hace, pero ayunar es haceros bien a vosotros mismos, si lo supierais. Fue el mes de Ramadán en el que se hizo descender por primera vez el Corán, como guía para la humanidad y prueba evidente de esa guía, y como criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso. Así pues, quien de vosotros presencie la entrada de este mes, deberá ayunarlo todo, pero el que esté enfermo de viaje, ayunará igual número de otros días. Dios quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad, pues quiere que completéis el número requerido de días y que ensalcéis a Dios por haberos guiado rectamente y que le deis gracias. Y si mis siervos te preguntan acerca de mí, ciertamente yo estoy cerca. Respondo a la invocación de quien me invoca, cuando me invoca. Que me escuchen pues y crean en mí, para que puedan seguir el camino recto. Os está permitido uniros con vuestras esposas durante la noche que precede al día de ayuno. Ellas son vuestra vestimenta para vosotros, y vosotros sois una vestimenta para ellas. Dios sabe que os habríais privado de este derecho y se ha vuelto a vosotros en su misericordia y os ha suprimido esa dificultad. Así pues, yaced con ellas y aprovechad lo que Dios os ha prescrito. Y comed y bebed hasta que distingáis la raya del alba contra la oscuridad de la noche, y entonces seguid ayunando hasta la caída de la noche. Pero absteneos de yacer con ellas si estáis de retiro en las mezquitas. Estos son los límites fijados por Dios. No os acerquéis a ellos, pues así aclara Dios sus mensajes a la humanidad, para que os mantengáis conscientes de Él. No os devoréis la hacienda injustamente unos a otros, ni empleéis artimañas legales tratando de devorar injusta y deliberadamente lo que por derecho pertenece a otros. Te preguntarán acerca de las lunas nuevas. Di, indican a la humanidad las fechas de diversos acontecimientos, incluida la peregrinación. Sin embargo, la piedad no consiste en que entréis en las casas por detrás, por así decirlo, sino que el verdaderamente piadoso es aquel que es consciente de Dios. Entrad pues en las casas por la puerta y sed conscientes de Dios, para que así alcancéis la felicidad. Y combatid por la causa de Dios a aquellos que os combatan, pero no cometáis agresión, pues ciertamente Dios no ama a los agresores.
Matadles donde quiera que los encontréis, y expulsadles de donde os hayan expulsado, pues la opresión es aún peor que matar. Y no luchéis con ellos junto a la mezquita inviolable, si ellos no os combaten antes allí. Pero si os combaten, matadles. Esta es la recompensa de los que niegan la verdad. Pero si desisten, ciertamente, Dios es indulgente, dispensador de gracia. Así pues, combatidles hasta que cese la opresión, y la adoración esté consagrada por entero a Dios. Pero si desisten, deben cesar todas las hostilidades, salvo contra aquellos que deliberadamente hacen el mal. Combatid en los meses sagrados si sois atacados, porque la violación de lo sagrado está sujeta a la ley de la justa retribución. Si alguien comete una agresión contra vosotros, atacadle como os ha atacado, y sed conscientes de Dios, y sabed que Dios está con los que son conscientes de Él. Y gastad de buen grado en la causa de Dios, y que vuestras manos no se arrojen a la destrucción, y perseverad en hacer el bien. Ciertamente, Dios ama a los que hacen el bien. Y realizad la peregrinación y la visita ritual a Meca en honor a Dios, y si os veis impedidos, haced una ofrenda conforme a vuestros medios. Y no os afeitéis la cabeza hasta que la ofrenda haya sido sacrificada. Pero quien de vosotros esté enfermo o afectado de una dolencia en la cabeza, deberá redimirse mediante el ayuno o la limosna, o algún otro acto de adoración. Y si estáis sanos y salvos, entonces quien aproveche para hacer la visita ritual mientras llega el tiempo de la peregrinación, deberá hacer una ofrenda conforme a sus medios. Pero si carece de medios, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 a su regreso, esto es, 10 días completos. Esto para aquel que no viva en las cercanías de la mezquita inviolable. Y sed conscientes de Dios, y sabed que Dios es severo en el castigo. La peregrinación deberá realizarse en los meses señalados. Quien emprenda la peregrinación en esos meses deberá abstenerse, mientras dure la peregrinación, del lenguaje obsceno, de toda conducta reprobable y de disputar, y todo el bien que hagáis, Dios lo conoce. Y llevad provisiones, aunque ciertamente la mejor de las provisiones es la conciencia de Dios. Sed, pues, conscientes de mí, oh vosotros dotados de perspicacia. Pero no incurrís en falta si buscáis durante la peregrinación el favor de vuestro sustentador. Y cuando salgáis sin multitudes de Arafat, recordad a Dios junto al lugar sagrado, y recordadle como aquel que os guió cuando estabais perdidos en vuestro camino, y avanzad con la multitud de gentes que avanzan, y pedid a Dios que os perdone vuestras faltas, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y cuando hayáis cumplido vuestros ritos de adoración, seguid teniendo a Dios presente como tenéis presentes a vuestros padres. No, con un recuerdo aún más vivo, pues hay gentes que solamente imploran: oh sustentador nuestro, danos en esta vida. Esos no tendrán parte en las bendiciones de la otra vida, pero entre ellos hay quienes imploran: oh sustentador nuestro, danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la otra vida, y líbranos del castigo del fuego. Esos tendrán su parte de felicidad en pago a lo que se han ganado, y Dios es rápido en ajustar cuentas. Y tened presente a Dios en los días señalados, pero quien se apresura a partir después de 2 días no incurrirá en falta, y el que permanezca más tiempo no incurrirá en falta, siempre que sea consciente de Dios. Así pues, sed conscientes de Dios y sabed que ante Él seréis congregados. Hay una clase de hombre cuya conversación sobre la vida de este mundo te complace, y más aún cuando pone a Dios por testigo de lo que hay en su corazón, y es además sumamente hábil en discusión. Pero una vez que logra imponerse, va por la tierra sembrando la corrupción
y destruyendo los cultivos y la descendencia del hombre. Y Dios no ama la corrupción. Y cuando se le dice, sé consciente de Dios, su soberbia le impulsa a hacer el mal. El infierno será suficiente para él. ¡Qué horrible lugar de reposo! Pero existe también una clase de hombre que se vende a sí mismo de buen grado buscando la complacencia de Dios, y Dios es sumamente compasivo con sus siervos. Oh vosotros que habéis llegado a creer, someteos a Dios por entero, y no sigáis los pasos de Satán, pues ciertamente es enemigo declarado vuestro. Y si caéis en el error después de todas las pruebas evidentes que habéis recibido, sabed que ciertamente Dios es todopoderoso, sabio. ¿Es que están esperando a que se les aparezca Dios a la sombra de las nubes junto con los ángeles, cuando para entonces ya todo estará decidido y todos los asuntos habrán sido remitidos a Dios? Pregunta a los hijos de Israel cuántos mensajes claros les hemos dado. Y quien altera el mensaje bendecido de Dios después de haberle llegado, ciertamente Dios es severo en el castigo. A quienes se empeñan en negar la verdad, solo esta vida les parece grata. Por eso se burlan de los que han llegado a creer. Pero quienes son conscientes de Dios estarán por encima de ellos el día de la resurrección. Y Dios provee de sustento a quien Él quiere, sin echar cuentas. La humanidad entera fue antaño una sola comunidad. Luego empezaron a discrepar. Y entonces Dios les suscitó a los profetas como portadores de buenas nuevas y advertidores, y por medio de ellos les transmitió la revelación como exposición de la verdad, para que juzgara entre los hombres en todo aquello sobre lo que discrepaban. Y precisamente aquellos a quienes fue dada esta revelación empezaron a discrepar sobre su significado, por envidias mutuas, después de haberles llegado todas las pruebas de la verdad. Pero Dios guió a los creyentes a la verdad sobre la que con su venia discrepaban. Pues Dios dirige al camino recto a quien quiere ser guiado. ¿O creéis acaso que podéis entrar en el paraíso sin veros antes afligidos como se vieron los creyentes que os precedieron? La desgracia y la adversidad se abatieron sobre ellos, y su angustia era tal que el enviado y los que con él creían exclamaban: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Ciertamente el auxilio de Dios está siempre cerca. Te preguntarán qué deben gastar en los demás. Di: lo que gastéis de vuestra riqueza debe ser primero para vuestros padres y parientes, para los huérfanos, los necesitados y los viajeros. Y todo el bien que hagáis, ciertamente Dios lo conoce. Se os ha prescrito combatir, aunque lo detestéis. Pero puede que detestéis algo y sea bueno para vosotros, y puede que améis algo y sea malo para vosotros. Dios sabe y vosotros no. Te preguntarán acerca de combatir en el mes sagrado. Di: combatir en él es algo muy grave, pero que se impida el acceso a la mezquita inviolable y expulsar de ella a su gente es aún más grave para Dios, pues la opresión es más grave que matar. Vuestros enemigos no dejarán de combatiros hasta que reneguéis de vuestra fe, si pueden. Pero si alguno de vosotros reniega de su fe y muere siendo negador de la verdad, sus obras serán inútiles en esta vida y en la otra. Esos están destinados al fuego y en él permanecerán. Ciertamente, los que han llegado a creer y los que han abandonado el ámbito del mal y se esfuerzan por la causa de Dios, esos pueden esperar la misericordia de Dios, pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. Te preguntarán acerca de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar. Di: en ambos hay un gran perjuicio y también algunos beneficios para los hombres, pero el perjuicio que causan es mayor que su beneficio. Y te preguntarán sobre qué deben gastar en la causa de Dios.
di lo que os podáis permitir. De esta forma os aclara Dios sus mensajes para que reflexionéis sobre esta vida y sobre la otra. Y te preguntarán sobre cómo tratar a los huérfanos. Di, está bien que mejoréis sus condiciones. Y si compartís su vida, recordad que son vuestros hermanos. Y Dios distingue al que corrompe las cosas del que las mejora. Y si Dios hubiera querido, os habría impuesto una carga que no podríais soportar. Ciertamente, Dios es todopoderoso, sabio. Y no os caséis con mujeres que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, hasta que hayan llegado realmente a creer. Pues cualquier sierva de Dios creyente es ciertamente mejor que una mujer que atribuye divinidad a otros junto con Dios, aunque ésta os guste más. Y no deis en matrimonio a vuestras mujeres a hombres que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, hasta que hayan llegado realmente a creer. Pues cualquier siervo de Dios creyente es ciertamente mejor que un hombre que atribuye divinidad a otros junto con Dios, aunque éste os guste más. Esos invitan al fuego, mientras que Dios invita al paraíso y al perdón con su venia. Y hace claros sus mensajes a la humanidad para que los tengan presentes. Y te preguntarán acerca de la menstruación. Di, es un estado de impureza. Así pues, manteneos apartados de las mujeres durante la menstruación, y no os acerquéis a ellas hasta que queden limpias. Y cuando queden limpias, id a ellas como Dios os ha ordenado. Ciertamente, Dios ama a los que se vuelven a Él arrepentidos, y ama a los que se purifican. Vuestras esposas son campo de cultivo para vosotros. Id pues a vuestro campo de cultivo como queráis, haciendo preceder algo para vuestras almas. Y sed conscientes de Dios, y sabed que le encontraréis, y da buenas nuevas a los que creen. Y no permitáis que vuestros juramentos por Dios os impidan hacer el bien, ser conscientes de Dios y reconciliar a los hombres, pues Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios no os hará rendir cuentas por aquellos juramentos que habéis hecho sin pensar, sino que os hará rendir cuentas solo por lo que vuestros corazones hayan concebido en serio, pues Dios es indulgente, benigno. Quienes juren no acercarse a sus esposas tendrán 4 meses de gracia, y si se retractan de su juramento, ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Pero si se deciden por el divorcio, ciertamente Dios todo lo oye, todo lo sabe. Las divorciadas deberán esperar sin volver a casarse un periodo de 3 menstruaciones, pero no es lícito que oculten lo que Dios ha creado en su seno, si creen en Dios y en el último día. Y sus maridos tienen pleno derecho a tomarlas de nuevo durante ese periodo si desean la reconciliación. Pero en justicia, los derechos de las esposas respecto de sus maridos son iguales que los derechos de estos respecto de ellas, si bien los hombres tienen prioridad en esto, y Dios es todopoderoso, sabio. Un divorcio puede ser revocado 2 veces, después de lo cual, o bien se reanuda el matrimonio en forma honorable, o se disuelve de buenas maneras. No os es lícito quedaros con nada de lo que hayáis dado a vuestras esposas, a menos que ambos cónyuges teman no poder mantenerse dentro de los límites fijados por Dios. Así pues, si teméis que no puedan mantenerse dentro de los límites fijados por Dios, no incurrirán en falta ninguno de los dos por aquello a lo que ella renuncie en favor del marido, a fin de quedar libre. Estos son los límites que Dios ha fijado. No los transgredáis, pues quienes transgreden los límites que Dios ha fijado, esos son los malhechores. Y si él la divorcia definitivamente, no le estará permitida ya a menos que ella tome a otro hombre por esposo. Entonces, si éste la divorcia, ninguno de los dos incurrirá en falta si vuelven a casarse, siempre que ambos crean que serán capaces de mantenerse dentro de los límites que Dios ha fijado,
pues estos son los límites de Dios, que Él aclara a gentes de conocimiento innato. Así pues, cuando divorciéis a las mujeres y éstas lleguen al final de su periodo de espera, o bien las retenéis de forma honorable, o las dejáis ir en forma honorable, pero no las retengáis contra su voluntad por hacerles daño, pues quien tal hace peca en verdad contra sí mismo. Y no toméis estos mensajes de Dios con frivolidad, y recordad los favores con que Dios os ha bendecido, y toda la revelación y la sabiduría que ha hecho descender para vosotros a fin de amonestaros con ello. Y sed conscientes de Dios, y sabed que Dios tiene pleno conocimiento de todo. Y cuando divorciéis a las mujeres y éstas lleguen al final de su periodo de espera, no impidáis que se casen con otros hombres si lo han convenido mutuamente en forma honorable. Esta es una amonestación para quienes de vosotros crean en Dios y en el último día. Este es el camino más virtuoso para vosotros y el más limpio. Dios sabe y vosotros no. Y las madres divorciadas amamantarán a sus hijos 2 años enteros, si desean completar la lactancia. Y el progenitor deberá sustentarles y vestirles de forma honorable. A nadie le será impuesta una carga superior a sus fuerzas. No se causará perjuicio a la madre por razón de su hijo, ni por igual causa a quien lo engendró. Y la misma obligación recaerá sobre el heredero del padre. Y si ambos padres, previo consejo y acuerdo mutuo, deciden la separación de madre e hijo, no incurrirán por ello en falta. Y si decidís encomendar a vuestros hijos a una nodriza, no incurriréis en falta siempre que os aseguréis en forma honorable del bienestar del niño que entregáis. Sed conscientes de Dios, y sabed que Dios ve todo lo que hacéis. Y si alguno de vosotros muere y deja esposas, éstas deberán permanecer sin casarse un periodo de 4 meses y 10 días. Luego, una vez cumplido su plazo, no seréis responsables de lo que ellas dispongan honorablemente respecto a su persona. Y Dios es consciente de todo lo que hacéis. Y no incurrís en falta si insinuáis a alguna de estas mujeres vuestra intención de proponerles matrimonio, o si concebís tal intención y no la manifestáis, pues Dios sabe que pensáis proponerles matrimonio. Pero no os prometáis a ellas en secreto, sino habladles en forma honorable. Y no decidáis el compromiso matrimonial hasta que el periodo de espera prescrito haya concluido. Sabed que Dios conoce lo que hay en vuestras mentes. Sed pues conscientes de Dios y sabed también que Dios es indulgente, benigno. No incurrís en falta si divorciáis a mujeres a las que no habéis tocado ni asignado dote. Pero aun así, gratificadlas con algún bien en forma honorable, el rico según sus medios, y el que viva con estrechez según sus medios. Esto es un deber para los que desean hacer el bien. Y las divorciadas, antes de haberlas tocado, pero habiéndolas asignado ya la dote, dadles la mitad de lo asignado, a menos que ellas renuncien a su derecho, o aquel en cuya mano está el contrato de matrimonio renuncia a su derecho a la mitad de la dote. Y la renuncia es más afín a la conciencia de Dios. Y no olvidéis que debéis actuar con generosidad entre vosotros. Ciertamente, Dios ve todo lo que hacéis. Observad las oraciones y hacerlas en la forma más excelente, y estad presentes ante Dios con devoción. Pero si os veis en peligro, rezad de pie o montados, y cuando estéis de nuevo a salvo, recordad a Dios, pues Él es quien os enseñó lo que no sabíais. Y si alguno de vosotros muere y deja esposas, lega a sus viudas el derecho a 1 año de manutención sin verse obligadas a abandonar el dominio conyugal. Pero si lo abandonan voluntariamente, no seréis responsables de lo que ellas dispongan honorablemente respecto a su persona. Y Dios es todopoderoso, sabio. Y las divorciadas tendrán también derecho a la manutención en forma honorable.
Esto es un deber para los conscientes de Dios. Así os aclara Dios sus mensajes, para que aprendáis a usar vuestra razón. ¿No has sabido de aquellos que por millares abandonaron sus hogares por miedo a la muerte y Dios les dijo, morid, y luego les devolvió a la vida? Ciertamente Dios muestra su infinito favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres son desagradecidos. Combatid pues por la causa de Dios, y sabed que Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿Quién hará a Dios un préstamo generoso que Él le devolverá multiplicado? Pues Dios da la estrechez y el desahogo, y a Él seréis devueltos. ¿No has sabido de aquellos dignatarios de los hijos de Israel, después de Moisés, que dijeron a uno de sus profetas, danos un rey y combatiremos por la causa de Dios? Dijo, ¿y no os negaréis a combatir si se os ordena hacerlo? Contestaron, ¿y por qué no íbamos a combatir por la causa de Dios si hemos sido expulsados de nuestros hogares junto con nuestros hijos? Sin embargo, cuando se les ordenó combatir, se echaron atrás, salvo unos pocos. Pero Dios conoce bien a los malhechores. Y su profeta dijo a aquellos dignatarios, en verdad, Dios os da a Saúl por rey. Dijeron, ¿cómo puede tener él soberanía sobre nosotros cuando nosotros tenemos más derecho a la soberanía que él y ni siquiera le ha sido dada abundante riqueza? El profeta dijo, en verdad, Dios le ha exaltado sobre vosotros y le ha dado en abundancia conocimiento y fuerza corporal, y Dios otorga su dominio a quien él quiere, pues Dios es infinito, omnisciente. Y su profeta les dijo, en verdad, un signo de la legitimidad de su soberanía será que se os dará un corazón dotado por vuestro sustentador de paz interior y de cuanto es imperecedero en el legado de la casa de Moisés y la casa de Aarón, que portan los ángeles. Ahí, ciertamente, tendréis un signo si sois realmente creyentes. Y cuando Saúl salió con su ejército, dijo, Dios va a poneros a prueba con un río. Quien beba de él no será de los míos, y quien no pruebe su agua, ese ciertamente será de los míos. Pero será perdonado quien beba una sola vez del cuenco de su mano. Y aun así, bebieron todos de él hasta saciarse, salvo unos pocos. Y cuando él y los que se habían mantenido fieles a él cruzaron el río, los otros dijeron, no tenemos fuerzas hoy para enfrentarnos contra Goliat y su ejército. Pero los que tenían certeza de su encuentro con Dios dijeron, ¿cuántas veces una hueste pequeña ha derrotado a un gran ejército con la venia de Dios? Pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad. Y cuando se vieron frente a Goliat y su ejército, dijeron, oh sustentador nuestro, danos paciencia en la adversidad, da firmeza a nuestros pasos y auxílianos con las gentes que niegan la verdad. Y les derrotaron con la venia de Dios, y David mató a Goliat, y Dios le dio soberanía y sabiduría, y le impartió el conocimiento que él quiso. Y si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, ciertamente la corrupción se adueñaría de la tierra, pero Dios concede su infinito favor a todos los seres creados. Estos son los mensajes de Dios. Te los transmitimos, oh profeta, exponiendo la verdad, pues ciertamente tú eres uno de los enviados. Alguno de esos enviados hemos favorecido más que a otros. Entre ellos hubo algunos a los que Dios habló y otros a los que Él ha elevado en rango. Y dimos a Jesús, hijo de María, todas las pruebas de la verdad y le fortalecimos con la sagrada inspiración. Y si Dios hubiera querido, los seguidores de esos enviados no se habrían enfrentado unos contra otros después de haberles llegado todas las pruebas de la verdad, pero de hecho adoptaron posturas divergentes y algunos llegaron a creer mientras que otros negaron la verdad. No obstante, si Dios hubiera querido, no se habrían enfrentado unos contra otros,
pero Dios hace lo que quiere. Oh vosotros que habéis llegado a creer, gastad en nuestra causa de lo que os hemos dado como sustento, antes de que llegue un día en el que no habrá comercio, ni amistad, ni intercesión. Y los que niegan la verdad, esos son los malhechores. Dios, no hay deidad sino Él, el viviente, la fuente autosubsistente de todo ser. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con su venia? Conoce cuanto está manifiesto ante los hombres y cuanto les está oculto, mientras que ellos no abarcan de su conocimiento sino lo que Él quiere que abarquen. Su poder eterno se extiende sobre los cielos y la tierra, y el mantenimiento de éstos no le fatiga. Y sólo Él es realmente excelso, grandioso. No hay coacción en materia de fe. La guía recta se distingue ahora claramente del extravío. Por eso, quien rechaza las fuerzas del mal y cree en Dios, si ha sido en verdad del soporte más firme, el que nunca cede, pues Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios está cerca de los que tienen fe, les saca de las tinieblas a la luz, mientras que cerca de quienes se empeñan en negar la verdad están las fuerzas del mal, que les sacan de la luz a las tinieblas. Esos están destinados al fuego y en él permanecerán. ¿No has sabido de aquel rey que discutió con Abraham acerca de su sustentador, solo porque Dios le había dado la realeza? He aquí que Abraham dijo: mi sustentador es quien da la vida y da la muerte. El rey respondió: también yo doy la vida y doy la muerte. Dijo Abraham: en verdad, Dios hace que el sol salga por el este, hazlo pues salir tú por el oeste. Así fue confundido el que se empeñaba en negar la verdad, pues Dios no guía gente que deliberadamente hace el mal. ¿O piensas tú, hombre, como aquel que al pasar por una ciudad en ruinas, abandonada por su gente, dijo: ¿cómo podría Dios devolver la vida a esta ciudad después de muerta? Entonces Dios le hizo morir, y pasados 100 años le devolvió la vida y le dijo: ¿cuánto tiempo has permanecido así? Respondió: he permanecido un día o parte de un día. Dios dijo: no, has permanecido así 100 años. Pero mira tu comida y tu bebida, que no se han echado a perder, y mira tu asno. E hicimos esto para hacer de ti un signo para los hombres. Y mira los huesos de los animales y de los hombres, cómo los componemos y los cubrimos de carne. Y cuando vio todo esto con claridad, dijo: ahora sé que Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y he ahí que Abraham dijo: oh sustentador mío, muéstrame cómo devuelves la vida a los muertos. Dijo: ¿acaso no crees? Abraham respondió: ciertamente creo, pero déjame verlo para que mi corazón quede tranquilo. Dijo: coge pues 4 pájaros y enséñales a obedecerte. Luego, colócalos separados en las colinas a tu alrededor. Después llámalos, acudirán a ti deprisa, y sabe que Dios es todopoderoso, sabio. La parábola de aquellos que gastan sus bienes por la causa de Dios es la de un grano que produce 7 espigas, y cada espiga contiene 100 granos, pues Dios multiplica la ganancia a quien Él quiere, y Dios es infinito, omnisciente. Aquellos que gastan sus bienes por la causa de Dios, y luego no malogran su gasto con reproches y agravios a los sentimientos de los necesitados, tendrán su recompensa junto a su sustentador, y nada tienen que temer ni se lamentarán. Una palabra amable y ocultar la indigencia ajena valen más que una limosna seguida de agravio, y Dios es autosuficiente, benigno. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no malogréis vuestras limosnas echándolas en cara o hiriendo los sentimientos de los necesitados, como aquel que gasta su riqueza
solo para ser visto y elogiado por la gente, pero que no cree en Dios ni en el último día. Su parábola es la de una roca lisa, con un poco de tierra encima, sobre la que cae un aguacero dejándola limpia. Esos no obtendrán ganancia alguna por todas sus buenas obras, pues Dios no guía a gente que se niegan a reconocer la verdad. Y la parábola de aquellos que gastan sus bienes buscando la complacencia de Dios y por su propia certeza interior es la de un huerto situado en un terreno alto y fértil. Si cae sobre él un aguacero, da cosecha doble, y si no cae un aguacero, una lluvia fina cae sobre él, y Dios ve todo lo que hacéis. ¿Le gustaría a alguno de vosotros tener un huerto de palmeras y vides por el que corrieran arroyos y en el que se dieran frutos de todas clases y que le llegue la vejez cuando sus hijos son aún débiles para cuidarle y entonces un torbellino de fuego lo arrastrara convirtiéndolo en cenizas? Así os aclara Dios sus mensajes para que reflexionéis. Oh vosotros que habéis llegado a creer, gastad en los demás de las cosas buenas que habéis adquirido y de lo que para vosotros hemos hecho brotar de la tierra. Y no elijáis para gastar aquellas cosas malas que vosotros no aceptaríais sin apartar la vista con desdén. Y sabed que Dios es autosuficiente, digno de continua alabanza. Satán os infunde el miedo a la pobreza y os incita a la mezquindad, mientras que Dios os promete su perdón y munificencia. Y Dios es infinito, omnisciente. Da la sabiduría a quien Él quiere, y a quien les dada la sabiduría, ciertamente le ha sido dada una gran riqueza, pero solo los dotados de perspicacia tienen esto presente. Pues lo que gastéis en los demás o prometáis gastar, ciertamente Dios lo conoce. Y quienes sean injustos por negarse a dar limosnas, no tendrán quien les auxilie. Si dais limosnas públicamente, excelente. Pero si la entregáis a los pobres en secreto, mejor aún para vosotros, y os servirá como expiación de parte de vuestros pecados. Y Dios es consciente de todo lo que hacéis. No te incumbe a ti, oh profeta, hacer que sigan el camino recto, sino que Dios guía a quien quiere. Cualquier bien que gastéis en los demás será para vosotros mismos, si lo hacéis buscando solo la faz de Dios. Pues cualquier bien que gastéis os será devuelto cumplidamente y no se os hará injusticia. Y dad a aquellos necesitados que por estar totalmente entregados a la causa de Dios no pueden ocuparse de buscar su sustento. El que ignora su situación pensará que son ricos, porque se abstienen de pedir, pero podréis reconocerlos por su marca especial. No piden a la gente inoportunamente. Y cualquier bien que gastéis en ellos, ciertamente Dios lo conoce. Aquellos que gastan sus bienes por Dios, de noche y de día, en secreto y públicamente, tendrán su recompensa junto a su sustentador, y nada tienen que temer ni se lamentarán. Los que devoran la usura se comportan como aquel a quien el toque de Satán ha sumido en la confusión, porque dicen: el comercio es una forma de usura. Cuando Dios ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, quien tenga conocimiento de la advertencia de su sustentador y entonces desista de la usura, podrá quedarse con sus ganancias pasadas y su caso queda en manos de Dios. Pero los que reincidan, esos están destinados al fuego y en él permanecerán. Dios despoja a las ganancias de la usura de toda bendición, pero bendice los actos de caridad con un incremento multiplicado. Y Dios no ama a quien es pertinazmente ingrato y persiste en el error. Ciertamente, quienes han llegado a creer, hacen buenas obras, son constantes en la oración y dan limosna, tendrán su recompensa junto a su sustentador, y nada tienen que temer ni se lamentarán. Oh vosotros que habéis llegado a creer, sed conscientes de Dios y renunciad a todas las ganancias de la usura que tengáis pendientes, si sois verdaderamente creyentes. Pues si no lo hacéis, sabed que estáis en guerra con Dios y su enviado. Pero si os arrepentís, tenéis derecho a la devolución de vuestro capital. No seréis injustos ni se os hará injusticia. Sin embargo, si el deudor está en apuros,
concededle una prórroga hasta que esté desahogado, y sería mejor para vosotros, si lo supierais, condonarle toda la deuda considerándola una dádiva. Y sed conscientes del día en que seréis devueltos a Dios. Entonces, cada ser humano recibirá cumplidamente lo que se haya ganado y nadie será tratado injustamente. Oh vosotros que habéis llegado a creer, cuando contratéis un préstamo por un plazo establecido, ponedlo por escrito, y que un escribano lo redacte con equidad para ambas partes, y que el escribano no se niegue a escribir como Dios le ha enseñado, así deberá escribir. Y que quien contrae la deuda dicte, y que sea consciente de Dios, su sustentador, y no menoscabe en nada su compromiso. Y si quien contrae la deuda fuera débil de mente o cuerpo, o fuera incapaz de dictar, que dicte entonces su tutor con equidad. Y llamad como testigos a 2 de vuestros hombres, y si no encontráis 2 hombres, entonces un hombre y 2 mujeres que os parezcan aceptables como testigos, de modo que si una yerra, la otra subsane su error. Y los testigos no deberán negarse a testificar cuando se les llame. Y no seáis reacios a poner por escrito todas las disposiciones contractuales, sean pequeñas o grandes, junto con la fecha de vencimiento. Esto es más equitativo ante Dios, más fiable como testimonio y mejor para evitar que os surjan luego dudas, a menos que se trate de una transacción que hagáis en el acto, en cuyo caso no incurriréis en falta si no lo ponéis por escrito. Y tomad testigos cuando negociéis entre vosotros, y que no se haga daño a ningún escribano ni a ningún testigo, pues si lo hacéis, ciertamente sería una falta grave por vuestra parte. Y sed conscientes de Dios, pues es Dios quien así os enseña, y Dios tiene pleno conocimiento de todo. Y si estáis de viaje y no encontráis escribano, podéis tomar una fianza, pero si hay confianza entre vosotros, que aquel en quien se confía cumpla lo prometido y sea consciente de Dios su sustentador. Y no ocultéis aquello de lo que habéis sido testigos, pues ciertamente quien lo oculta tiene un corazón malvado, y Dios sabe bien lo que hacéis. De Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y tanto si manifestáis lo que hay en vuestras mentes como si lo ocultáis, Dios os pedirá cuenta de ello, y luego perdonará a quien Él quiera y castigará a quien Él quiera, pues Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. El enviado cree en lo que se ha hecho descender sobre él procedente de su sustentador, y también los creyentes, todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus revelaciones y en sus enviados, sin hacer distinción entre ninguno de sus enviados, y dicen: oímos y obedecemos, concédenos tu perdón, oh Señor nuestro, pues a ti es el retorno. Dios no impone a nadie una carga superior a sus fuerzas. A su favor tendrá el bien que haga, y en su contra el mal que haga. Oh sustentador nuestro, no nos culpes si olvidamos o erramos sin querer. Oh sustentador nuestro, no nos impongas una carga como la que impusiste a los que nos precedieron. Oh sustentador nuestro, no nos impongas una carga que no podamos soportar. Y borra nuestras faltas, perdónanos y concédenos tu misericordia. Tú eres nuestro Señor Supremo. Auxílianos, pues, contra las gentes que niegan la verdad.